22 de mayo de 1976 llega a Buenos Aires una información que anuncia la muerte del boxeador argentino Oscar Bonavena. Bonavena asesinado, ¿pero qué había pasado? ¿Cómo podía ser? Me dicen, mira, falleció tu papá, y yo decía, es mentira. ¿Viste cuando vos les hablan tantas cosas? Digo, no, es mentira. Hacé de vuelta, por favor. O sea, usted estuvo ahí, ¿no? Peleé ahí peleé. El documental Soy Ringo trata sobre la vida del boxeador Ringo Bonavena, que fue boxeador importante de la década del 70, uno de los pesos pesados más importantes que tuvo la historia del box. Ringo llegó a pelear con los más importantes boxeadores de la época, pero además de ser un boxeador importante, Ringo tiene una historia personal que es llamativa. Ringo fue asesinado en un burdel en 1976 por un mafioso, y es el día de hoy que no se sabe bien cuáles fueron las circunstancias. Caminar. Por eso. Bueno, lo hacemos. No te quedas. Ya estamos grabando. ¿Están grabando? Sí. Armé un equipo de trabajo, fuimos a filmar con las personas más cercanas a él, con los hijos, con periodistas que lo conocían, y también hicimos un viaje a Estados Unidos. Quisimos estar allá en Nevada, Reno. Quisimos ir a ver cómo era ese lugar en donde lo habían matado a él. Había un primer encuentro que en ese primer encuentro tratábamos en lo posible de que se haga la filmación. Es decir, que no hacíamos una entrevista previa y después una segunda entrevista, sino que hacíamos una entrevista y filmábamos en esa entrevista. Lo que nos ocurría es que cada vez que entrevistábamos a alguien nos pasaba que cuando algo se contaba por primera vez era mucho más rico que cuando se lo volvía a preguntar por segunda o por tercera vez. Entonces, eso a nosotros lo teníamos muy claro. Queríamos que algo fuera contado por primera vez, así recuperábamos esa frescura de ese recuerdo. Con el director de arte nos juntamos, sí, muchas veces para trabajar. El director de arte Andrés Echeveste, con él trabajamos bastante. Yo le pedía imágenes, eran imágenes que yo no tenía, entonces era necesario hacer todo lo posible para reconstruir eso que no teníamos. Entonces me pareció que en la criminología se usa mucho el dibujo, entonces me pareció que el documental era importante usar dibujos que narren. Se va a encontrar con un documental muy emotivo, muy intenso. Y si hay una palabra que define al documental, creo que es eso, que es la intensidad. Ringo era intensidad y el documental es eso, es intensidad. Hay mucha intensidad, hay mucha fuerza, hay mucho misterio, hay golpe. Es decir, el documental es un golpe fuerte que nos golpea en la cara, como las trompadas de Ringo.